Bueno, vamos a entrar al tema de módulos, los conceptos básicos de módulos, tema importantísimo cuando uno ya quiere desarrollar aplicaciones con mayor tamaño en JavaScript. Vamos a que un módulo es simplemente un archivo JavaScript que exporta una o más funciones, variables, clases u objetos para ser usados por otro módulo. No hay que confundir el concepto de módulos con la disposición de nuestro código en un archivo JS separado. Esa funcionalidad existió siempre en JavaScript. Para exportar se utiliza la siguiente sintaxis. O sea, nosotros ya vamos a ver, si creo un archivo módulo 1.js y quiero exportar la función sumar, aparece la nueva palabra clave export. Y entre llaves indicamos el nombre de la función que vamos a exportar. ¿Con qué objetivo? Para que esta función pueda ser utilizada en otro módulo. ¿Cómo consumimos esta función en otro módulo? Si creamos un segundo archivo o segundo módulo, módulo 2.js, y queremos importar la función sumar, utilizamos palabra clave import y entre llaves indicamos el nombre de la función que el otro módulo exporta. Acá la importamos. Palabra clave from e indicamos el nombre del archivo donde se encuentra dicha función, o sea, el nombre del módulo. Sí o sí hay que indicar punto barra si se encuentra en el directorio donde está nuestro módulo principal, en este caso sería, y ya seguidamente podemos llamar a la función sumar, siendo que se encuentra en otro módulo. La sintaxis de módulo se creó allá con ECMAScript 6, allá por 2015. Y lo vamos a ver para la creación de módulos un problemita. Primero digamos que para insertar un módulo en una página web debemos hacer con la sintaxis clásica de etiquetas de script más la definición de la propiedad type con el valor módulo. Con esta sintaxis, el archivo módulo 1.js puede su código importar recursos de otros archivos JavaScript, porque el módulo 1 importa recursos del módulo 2. Eso no se puede hacer con los scripts clásicos de JavaScript. Y lo vamos a ver con un problema. Vamos a crear un módulo que contenga un objeto literal llamado chistes, que defina dos métodos, uno que retorne un chiste al azar y otro que retorne la cantidad de chistes que hay. Vamos a exportar ese objeto chistes, para que otro módulo lo pueda consumir. Vamos a crear un segundo módulo, en este caso le vamos a llamar index.js, que recupere un chiste al azar y lo muestre en la página. Y la página propiamente dicha, el archivo HTML, que va a importar el módulo principal, que es el index.js. Estos son los tres archivos que vamos a hacer. Para no disponerlos acá en la raíz, vamos a crear una carpeta, nueva carpeta, que vamos a llamar proyecto 1. Y dentro acá de proyecto 1 vamos a crear tres archivos. El index.html, vamos a crear el archivo index.js y finalmente el archivo chistes.js. Ahí están los dos módulos. Vamos a hacer el de chistes, o yo lo voy a copiar y pegar rápidamente. Este objeto, un objeto literal llamado chistes, muy sencillo. Fíjense, es un objeto, por eso las llaves. Tiene tres atributos. Lista, que es un arreglo con tres strings, que son los chistes que yo he puesto acá de ejemplo. Un método al azar que va a devolver uno de esos tres elementos de la lista de nuestro array, y un cantidad este método cantidad va a devolver la cantidad de elementos que tiene el array, que sería 3 en este caso. Pero ¿cómo vamos a poder consumir este objeto en otro archivo, en otro módulo? Lo tenemos que exportar. Export, y entre llaves indicamos el nombre del objeto que exportamos, que es chistes. Bueno, ¿dónde lo vamos a importar? En el archivo index.js. Acá vamos a disponer palabra clave import y entre llaves chistes, seguidamente from, y vamos a indicar que se encuentra punto barra chistes js. Esta es la forma para importarlo. ¿Dónde lo vamos a mostrar? Bueno, tenemos que crear nuestro archivo HTML. Vamos a generar rápidamente una estructura. Vamos a disponer un h1 donde le vamos a dar un ID que se llame chiste, donde vamos a incrustar el chiste. Pero acá tenemos que, mediante la etiqueta script, indicar el
nuestro módulo que se llama index.js. Ese es el módulo principal. Y sí, acá es obligatorio indicar la propiedad type, indicar módulo. Con esto sabe el navegador que lo tiene que importar como un módulo. Entonces vamos al index.js y vamos a hacer una función para mostrar el chiste. Básicamente para mostrar el chiste con el query selector obtengo referencia de la título chiste que le hemos llamado, y el text content vamos a cambiarlo, y acá sí accedemos a ese objeto que lo hemos importado, se llama chistes, que está en el otro módulo, y llamamos al método al azar. El método al azar devuelve un elemento del arreglo al azar. Si llamamos a mostrar, ya debería estar todo codificado. Fíjense, voy a pasar a abrir. ¿Cómo abrimos? Dijimos importantísimo. Vimos el video anterior que instalamos, hacemos botón derecho en el archivo HTML y lo vamos a abrir con el servidor local Live Server. Y ahí estamos, se está ejecutando nuestra aplicación. Fíjense, el index.html, para que funcione, fíjense, para que funcione, tenemos que importarlo, indicarle que es de tipo módulo. Fíjense que no agregamos esto y lo incorporamos como los métodos clásicos, los scripts de JavaScript, y dice que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque JavaScript clásico no tiene la sintaxis para trabajar con módulos. Esta sintaxis no existe, por lo tanto ahí vemos que nos da un error y nos puede cargar el script. Entonces le agregamos el atributo type con el valor módulo y sigue funcionando. Fíjense que yo acá puedo, por ejemplo, podría hacer llamar a mostrar con el set interval. Podría llamar a... podemos hacer una función. Pasamos, llamamos acá a mostrar y podemos hacer lo que lo haga cada 2 segundos. Bueno, y ahí debería irse actualizando cada 2 segundos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para ir practicando? Fíjense, yo voy a agregar, si un módulo puede exportar varias funciones, objetos, variables, yo voy a definir arreglos. Voy a definir un arreglo, por ejemplo, que le voy a llamar los autores. Con autores, supongamos que yo quiero almacenar los autores de estos chistes, que son Juan y, por ejemplo, Ana, y yo quiero exportar este arreglo también. Entonces ponemos coma, autores, y nosotros acá en el index vamos a importar, coma, autores. Podemos importar, y estos autores los vamos a mostrar. Vamos a agregarle otra etiqueta HTML, un párrafo con ID que sea autores, y vamos a mostrarlos acá inmediatamente. Vamos a obtener referencia con el document query selector autores, y el text content le vamos a asignar accedo al autores. ¿Por qué lo puedo acceder? Porque lo ha exportado el módulo de chistes. Entonces yo lo importo acá con import, y acá lo voy a, con el join, los voy a unirlos con un guión, obtengo una string para mostrar. Y ahí tenemos, fíjense en la página, nos está mostrando los autores, o sea, nos está devolviendo el contenido, ¿sí? Y lo estamos mostrando perfectamente. Por ejemplo, vamos a hacer llamar al método cantidad para que muestre la cantidad de chistes que tiene. Vamos a agregarle otro, por ejemplo, otro párrafo, ID cantidad, y vamos a hacer que muestre la cantidad de chistes. Entonces acá deberíamos hacer algo así como document query selector cantidad, y el text content podemos hacer que muestre cantidad de chistes, y acá llamamos a chistes al método cantidad, porque ya habíamos importado el objeto chistes, y el objeto chiste podemos acceder a esos dos métodos, al azar y cantidad. Y ahí ya tenemos
que se nos muestra la cantidad de chistes. Vean que es un problema elemental, pero para ir entendiendo cómo organizar un proyecto grande en distintos módulos. El archivo index.html normalmente tiene un solo script. Importamos el script principal y ese se encarga, digamos en este caso el index, de importar de otros módulos. O sea, puede haber muchos módulos en una aplicación. Yo tengo que pensar un módulo, qué es lo que quiero exportar, que conozcan otros módulos. En este caso yo quiero que index pueda conocer el objeto chistes y el arreglo autores. Podemos tener en cuenta, hay que tener en cuenta que podemos exportar muchos tipos de objetos. Bueno, cualquier duda o consulta de esta primera parte de módulos me lo hacen conocer en los comentarios. Gracias.